Charlie Bayona, este señor. ¿Y cuál era la otra? Wow. Buenas noches. ¿Me escuchas, Walter? Sí, hola, buenas noches, Juan Manuel. ¿Ya? Ya. ¿Empezamos? Claro, mejor. Y después vemos con Anita. Anita todavía me va a avisar por ella, ¿no? Sí, seguro. Esperemos. Ya. Buenas noches. Buenas Doctor noches, doctor Robert. Buenas noches, doctor Víctor. Canasta. Buenas noches con todos. Buenas noches, doctor Canata. Buenas Buenas noches a noches. todos, un saludo y sigamos adelante por la flebología mundial. Eso, en eso estamos. Gracias. Vamos. Unos momentitos que nuestra productora está dando los últimos toques. Bien. Hola, buenas noches a todos. Muy buenas noches. Noche, doctor. Walter, creo que puedes comenzar presentando al doctor Intriago para que creo que tiene algo para decirnos. Sí, sí. Bien. Muy buenas noches con todos. La verdad que es un honor poder estar esta noche reunidos con tan selectos participantes. Es para nosotros también un honor tener en esta oportunidad como Sociedad Peruana de Flebología y la Asociación Peruana de Flebología y Linfología al presidente de la Sociedad Panamericana de Flebología y Linfología, al doctor Ernesto Intriago. También contamos con panelistas que van a darle muchos reales a nuestra reunión. Tenemos al doctor Luis Chinchón y al doctor Miguel León de Perú, al doctor Robert de Brasil y al doctor Víctor Canata de Paraguay, que nos van a ayudar, van a participar en este tema que en el día de hoy va a realizarlo el doctor Juan Manuel López. Es la clase que es nuestra octava clase, es importancia de la ecografía Doppler en la flebología. Antes de iniciar quisiera que no pasar desapercibida la presencia del doctor Ernesto Intriago y que por favor, como una de sus primeras, de repente, mensajes de su reciente proclamación de presidente de la presidencia panamericana, nos pueda de repente, doctor, brindar un mensaje, unas palabras. Doctor Ernesto Intriago. Hola, sí, ¿me escuchan, por favor? Sí, sí, escuchamos claramente. Buenas noches a todos, es un gusto compartir con ustedes esta noche. Realmente, gracias por la invitación, doctor Vitón, y ver a amigos de la Sociedad Peruana de Flebología y Linfología
y a grandes expositores que nos acompañarán esta noche, como el doctor Kanata, un gran amigo. Para mí, antes que nada, deseo realmente felicitarlo por el esfuerzo que conlleva realizar estas jornadas en estos tiempos, sobre todo, donde estamos pendientes no solamente de enriquecernos desde el punto de vista académico y científico, sino también estar un poco preocupados por la salud tanto de nuestros pacientes como la de nuestros familiares que nos conlleva en esta época especial que nos toca vivir. Realmente es importante la actividad que deben realizar las sociedades médicas, sobre todo en cada país, contribuyendo en la formación científica a través de difusión con invitados de alto nivel, porque esto va a enriquecer, obviamente, al mantenernos en este momento confinados, pero a la vez nos acerca el conocimiento a escasos minutos de un país a otro a través de estas vías. Por lo tanto, no me queda otra cosa que ofrecer el apoyo a través de la presidencia que acaba de asumir para contribuir con todos los países que forman la Sociedad Panamericana de Flebología, ¿verdad?, a apoyar estos tipos de actividades académicas, que esa es la función principal que le queremos dar énfasis a esto. Así que es importante, como habíamos hablado hace unas horas cuando el doctor Witton me invitó, en que realmente estos cursos que se hacen a través de esta manera, la idea es acercar el conocimiento a un grupo de médicos que todavía no conocen la especialidad. Pero debe entenderse que para eso debe haber una programación académica que reúna el más alto nivel, de dar los conocimientos que conlleven a enriquecernos de este punto de vista. Porque no podemos ofrecer un curso que no tenga un nivel científico que vaya a desmerecer la especialidad como se pretenda hacer. Realmente es el esfuerzo no de ahora, sino desde hace muchos años de varias sociedades que comenzó en Europa y después por la sociedad latinoamericana de Argentina, Brasil y el resto de países de Latinoamérica, que hicieron un esfuerzo de unir a varios especialistas de diferentes países para poder sacar adelante y dar el sitial que tiene la flebología hoy por hoy en el mundo. No hay que desmerecer todo el esfuerzo, el conocimiento, la experiencia que cada uno de nosotros puede aportar. Y un gran difusor ha sido, y estaba esta noche como exponente, el doctor Víctor Kanata, que actualmente es el vicepresidente de la Unión Internacional de Flebología, a quien debemos agradecer ese esfuerzo que ha hecho de unir a tantas sociedades, ese empujón que necesitábamos para estar presentes. Hoy por hoy es por eso que muchas otras sociedades de diferentes quieren acercarse. Todas serán bienvenidas a la Panamericana, pero debemos nosotros unir un esfuerzo, un solo ideal, que es elevar el nivel académico y científico, mantener esos lazos de unión y amistad que nos ha caracterizado a todos los latinoamericanos. Es por eso que desde ya me comprometo en ayudar a todas las sociedades a que hagan estas cosas, pero con un nivel académico. Si es posible, a través de cada país que mantiene sus reglamentaciones, lo hagan a través de las universidades, que puedan tener algún tipo de convenio para que esto dé un mayor realce. Porque no es lo mismo ofrecer un curso de online, que es el momento que lo estamos viviendo, que nos puede acercar, pero tiene que ser a través también de la docencia académica. El acto presencial, para que tenga un mayor sentido. Eso es todo en cuanto, y espero escuchar la conferencia de hoy día, los voy a acompañar. Muchas gracias por darme la oportunidad de dirigirme hoy día, y es la primera vez que lo hago a través de una sociedad como la de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ernesto. La verdad que es a nosotros mucho gusto, y decía que es una noche de lujo hoy. Tenemos al presidente de la Sociedad Panamericana, al profesor Kanata, como usted dijo, presidente para el área latinoamericana de la UIP, y nuestros invitados distinguidos y los participantes, que hoy día vamos a poder conocer un poquito más, y los que no, de repente, poder reformular algunos conceptos que hoy día el doctor Juan Manuel López nos va a dar respecto a la ecografía en flebología. Entonces, yo creo que sin mayor preámbulo,
Le damos la posta al doctor Juan Manuel López para que inicie con su presentación. Doctor López. Puedo compartir la tela, ¿no? Sí. Aquí dice que inhabilitó la función. No consigo compartir aquí, tienen que desbloquearme. A ver, acá con Anita. Vamos a ver. Un momentito, por favor, mientras arreglamos. Mientras tanto, si me escuchan todos, quiero llamarles la atención de parte de la Unión Internacional de Flebología y de todos los países componentes de la UIP, de que la UIP es una sociedad que, gracias a todos ustedes y gracias al grupo panamericano, ha crecido muchísimo y que actualmente Dime. estamos día a día trabajando por todos. Así que, señores, este es el momento en el cual estamos para Ya. demostrar que nuestro trabajo es permanente, es conciso y que somos capaces día a día de llegar a altos niveles científicos y de camaradería. Y esa tiene que ser nuestra misión y nuestra función, señores. Así que esperemos que esto siga cada vez más fuerte y más adelante, y es un hecho de que siempre tenemos estos pequeños inconvenientes de internet y demás, pero bueno, se van a subsanar y vamos a poder escuchar una excelente charla del doctor López.
porque ahí debería ser. Doctor López, ya puede compartir su presentación, por favor. Tío, entonces en eso quedamos, tío, otras actividades, pero tienes que tomar vitaminas y todo eso. Doctora Rocío, por favor, apague su audio. Buenas noches. ¿Me escucha, no? ¿Aló? Hay un poco de interferencia, doctor López. No es de... No habrá micro. Y ahora. Ya está, doctor López, por favor, comience con su charla. Gracias. Bueno, esta noche vamos a hablar sobre la importancia de la ecografía vascular en flebología, agradeciendo la presencia de los médicos panelistas peruanos, doctor Miguel León, doctor Chinchón, la presencia del doctor Robert, la presencia del doctor Canata, la presencia del doctor Intriago y de la presencia de todos los médicos que nos están acompañando. Debo declarar que no tengo ni un conflicto de interés. Bueno, en sí, la ecografía vascular es considerada el examen de imagen no invasivo, padrón oro en la actualidad para la evaluación del sistema venoso. ¿Cuáles son los objetivos de la ecografía vascular? El primero, confirmar la anatomía venosa, evaluar la presencia o no de coágulos y evaluar la hemodinámica del sistema venoso, es decir, localizar las alteraciones en el flujo. ¿Cuáles son en sí los usos de la ecografía vascular en flebología? Es usado antes, durante y después del tratamiento de las varices. ¿Esto qué significa? Antes, para planificar la estrategia terapéutica mediante la realización de la cartografía venosa. Durante, para la realización del tratamiento. En nuestro caso, la ecoesclerosis. Y después del tratamiento, justamente para evaluar el resultado, ver ese cordón fibroso que necesitamos ver en los pacientes que nos van a decir que nuestro tratamiento fue bien hecho. ¿Por qué pedimos una ecografía vascular? Como hemos dicho, el papel de la ecografía vascular, ella nos da información sobre la anatomía, la hemodinámica. También nos va a permitir ver los estadios iniciales de la enfermedad venosa, la evolución clínica post-tratamiento y también nos permite ver por qué hemos fallado y por qué ella regresa. Tanto que sin uso de la ecografía vascular, la evolución clínica, solo con estimativa visual,
del tamaño y la extensión de las venas anormales, ella es subjetiva, pragmática e imprecisa. ¿Por qué indicamos la ecografía vascular en los pacientes? Porque tenemos que ver que hay muchos trabajos que nos muestran que la prevalencia del reflujo safeno en pacientes que tienen solo telangiectasias, hay un 46% de los pacientes con telangiectasias que ya presentan reflujo en la vena safena magna mayor o menor. Y en un CIAPI-2 tenemos que hasta el 80% presentan reflujo. Entonces, la ecografía vascular en C1, en CIAPI-1, vamos a ver 46% de los pacientes presentan reflujo en vena safena mayor, vena safena menor. Esto, lógico, a veces no va a mudar el tratamiento, pero sí tenemos que ver el pronóstico, porque muchas veces ese reflujo puede darnos una falla o una recurrencia precoz en nuestro tratamiento en el caso de que no lo tratemos. Y en CIAPI-2, ¿por qué se pide? Porque el reflujo está presente en más del 80% de los pacientes con venas safenas mayor y menor. Entonces, actualmente la tendencia al tratamiento ecoguiado nos hace pedir ecografía para poder tener un registro y una padronización, para poder comparar los datos, analizarlos al pequeño, a mediano, a largo plazo. Entonces, en un CIAPI-2 vamos a tener bastantes padrones de reflujo. Habitualmente nosotros vamos a mirar solamente el reflujo de tributarias, pero vemos que hay un compromiso de los troncos de la vena safena. Como hemos visto últimamente, todo lo que hablamos, todo tiene que ser padronizado, todos tenemos que seguir guías para poder padronizar, tener una idea en conjunto global, poder analizar nuestros tratamientos, nuestros datos, tanto aquí como en cualquier lugar del mundo. Entonces tenemos que seguir guías. La padronización hay muchos trabajos, hay consensos de la Unión Internacional de Flebología que nos orientan cómo tenemos que hacer el examen de Doppler. Principalmente aquí vemos que siempre el examen va a ser en pie, en posición ortostática. También tenemos descrito dónde qué tenemos que evaluar: las venas profundas, las uniones safenofemoral, safenopopliteo, los troncos principales, las tributarias, las perforantes. En estos tiempos tenemos que hablar bastante de guías porque tenemos que cambiar nuestra forma de ver. No somos empíricos, sino que seguimos cómo se hace mundialmente. Seguimos las recomendaciones a través de los niveles de evidencia, de las clases de recomendaciones. Y, por ejemplo, aquí tenemos, usar el CIAPI está considerado como clase 1B. Aquí tenemos que la historia clínica está considerada como clase 1, nivel C. Hicimos una clase de semiología y vemos que el nivel de usar solamente los testes tradicionales tiene una clase 3, es decir, esa evidencia no sirve. Pero cuando hablamos de ultrasón Doppler, vemos que la evidencia es 1A. Se hizo también una revisión de todas las guías en Cortina el año pasado, en los cuales hay aquí vemos lo que se tiene que evaluar en los pacientes. Eso después les voy a comentar. Pero fue
ha probado que tiene que ser, que casi todas las guías muestran que tienen que ser en todos los segmentos que hemos dicho. Entonces, ¿qué es la ecografía vascular? La ecografía vascular es la combinación de 3 métodos. La ecografía bidimensional modo B, que nos va a dar una información morfológica. Usar el método Doppler color, que es para tener una información funcional. Y el Doppler pulsátil, que nos va a dar un análisis gráfico. Esta combinación de 3 métodos es lo que nosotros denominamos ecografía vascular o triplex. Haciendo un breve repaso de la anatomía que ya hemos visto. ¿Cuál es la importancia siempre aquí? Tenemos que prestar mucha atención desde el inicio de la vena safena. Tenemos que prestar mucha atención a la vena safena auxiliar anterior. Tenemos que prestar mucha atención a la vena safena menor y a la extensión de la vena safena menor. Esto no nos podemos olvidar. No nos podemos olvidar que puede existir una vena de Giacomini. Y cuando veamos en el Doppler, la vena safena, cuando es todo, lo vamos a ver siempre dentro del espacio safeno, limitado por la fase muscular y la fase subdérmica. Difícilmente vamos a ver una duplicidad de la safena. En mi caso, nunca he visto más de 10.000 ecodopplers que he hecho y no he visto. También tenemos que ver que esa vena safena puede tener un drenaje en tributaria y toda tributaria se denomina aquella vena que se encuentra por fuera del espacio. También tenemos que ver que esa tributaria, también muchas veces vamos a tener una vena safena mínima, una vena safena hipoplásica. Cuando vemos el paciente por atrás, no olvidarnos nunca de que hay puntos de reflujo a nivel de las venas glúteas, o hay perforantes posterolaterales, más conocidas como el plexo de Albinese. También hay venas bulboperineales que pueden dar reflujo, venas ciáticas y perforantes tanto en el muslo como en la fosa de la poplitea. Entonces, en el modo B, ¿qué vamos a ver? ¿Cuál es la información morfológica que vamos a ver? Vamos a ver las relaciones anatómicas entre la vena, la arteria, entre la vena femoral común, arteria femoral y vena safena en la unión safeno-femoral. Vamos a ver el diámetro, vamos a ver la morfología de la pared del vaso, vamos a ver estructuras intraluminales, llámese placas, trombos, y lo importante del modo B, siempre evaluar la compresibilidad venosa. Aquí tenemos un ejemplo para ver las relaciones anatómicas. La vena femoral común, este es el llamado Mike. Aquí tenemos la arteria femoral común. Esta sería una pierna derecha, porque la vena safena está orientada en este sentido. Aquí tenemos un ejemplo para ver el diámetro del vaso. Es una vena dilatada. Aquí tenemos un ejemplo para ver una imagen ecogénica, presencia de estructuras intraluminares que nos van a dar el diagnóstico de una trombosis. En el modo Doppler, nos da una información de función. Detecta dónde va el flujo. Y siempre todo lo que se pinta de azul es lo que se aleja del transductor. Y todo lo que se pinta de rojo es lo que se acerca. Cuando uno analiza el modo Doppler, no se basa en que azul es vena y rojo es arteria.
Algunas veces coincide, como aquí, en este Mickey. Aquí sería una vena safena izquierda, pero no siempre es así. En el Doppler pulsátil, ¿qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar el padrón de flujo, si es arteria o vena, y vamos a analizar el reflujo. Siempre lo hacemos de manera longitudinal, siempre usando un Doppler color para diferenciar, y siempre vamos a buscar esta curva. Esta curva nos va a dar una imagen de un reflujo. Para hacer eso usamos maniobras compresivas. La maniobra más común es apretar la pantorrilla y esperar un tiempo para ver si es que aparece el reflujo. Entonces, en la vena safena, en la unión safena femoral, en un corte transversal, vamos a observar al famoso Mickey formado por la vena femoral, la arteria femoral común y la vena safena. Aquí vemos la cara del Mickey en la vena, y esto sería la arteria, la vena. Cuando uno hace un corte más transversal, tenemos que visualizar la vena epigástrica. La vena epigástrica nos va a dar el lugar donde debemos hacer la medida del diámetro de la vena. Porque aquí vamos a tener la válvula terminal y más para encima la válvula preterminal. Entonces, hablamos del espacio safeno, que está limitado por la fascia subcutánea y la fase muscular. Aquí tenemos el ejemplo, fase muscular, fase subcutánea. Igual, cuando vemos la vena safena externa, visualizar la fase muscular y la fase subcutánea. ¿Dónde medimos los diámetros? Como hemos visto en las revisiones de la orientación de la Unión Internacional de Flebología, nos dice que tenemos que hacer una medida en la unión safenofemoral. A 3 centímetros sería en la pierna proximal, en la pierna distal, en la pierna proximal y en la pierna distal. Y cuando hacemos el registro del diámetro de la vena safena externa, tenemos que hacer el registro en la unión safenopoplitea, en la pierna proximal y en la pierna distal. Ojo, atención siempre, cuando uno hace la insonación, cuando uno ve, siempre tenemos que, aquí sería la vena femoral común, la unión safenofemoral, siempre en la parte anterior, la vena accesoria, y siempre más medial, la vena safena mayor, que sería esta. Y cuando uno hace el recorrido con el Doppler, vemos que ella está dentro de la fascia. Vemos a veces los ligamentos. Y eso nos va a ayudar a reconocer estas estructuras. Como le dije, hay padrones. El padrón de reflujo que empieza en la unión safenofemoral y va hasta la pierna distal, esto, menos del 3%. El padrón más común es el reflujo que comienza en la vena, en la unión safenofemoral y drena en la tributaria de la pierna. Como hemos visto, para otra vez que poder grabar esta imagen, la vena safena, que sería dentro del espacio. Todo lo que está fuera del espacio lo llamamos tributario. Sí, mañana le mando un correo pidiendo la relación que estás. Cuando vamos a evaluar la dirección, como hemos dicho, azul es lo que se acerca al transductor, lo que se aleja del transductor, y rojo es lo que se acerca.
La vena, actualmente, ella tiene un recorrido. Un papelito escribe con una consulta y al final la usted que yo no lo veo para hacer la consulta del abogado, Cuando vamos a ver el Doppler pulsátil, siempre en corte longitudinal, vamos a ver el padrón clásico de reflujo. Entonces, cuando yo hago un análisis espectral, en una gráfica de velocidad por tiempo, vamos a tener una línea de base. Siempre el flujo venoso fisiológico se encuentra por debajo de esta línea de base y respeta la bifacidad con la respiración. Mientras que cuando yo veo un flujo arterial fisiológico, ella supera la línea de base por la presión que ella mantiene. Entonces, cuando yo hago una maniobra de compresión, voy a ver cómo se cierra esa válvula. Entonces, este cierre es considerado normal y no tiene un reflujo, como vamos a ver aquí. Cuando yo aprieto, un cierre valvular normal nos da esta imagen, un reflujo nos da esta imagen. Bueno, sobre los diámetros de la vena con la probabilidad versus la probabilidad de reflujo. Cuando yo tengo en modo M, en modo B, y mido los diámetros de las venas, cuando veo un diámetro mayor a 7 milímetros, yo tengo siempre 3% de posibilidad de que esa vena tenga insuficiencia. Cuando en el muslo o en la pierna es superior a 4 milímetros, también vamos a tener una probabilidad bastante grande de tener reflujo. Pero para evaluar el reflujo tenemos que usar el modo Doppler y el modo Doppler pulsado como lo habíamos visto. Entonces, ¿cuáles son los criterios de reflujo actuales? En las guías que le mostré no hice mención, pero con un paciente en pie, en posición ortostática, el tiempo debe ser mayor a 500 milisegundos en las venas safenas, en la vena femoral profunda y en las venas tibiales. Para considerar como reflujo, en la vena femoral común, tiene que ser mayor a 1 segundo. Cuando el paciente no puede estar en pie y usamos un proclive, este tiempo tiene que ser superior a 2 segundos. Entonces, cuando yo voy a hacer una ecografía vascular de los miembros inferiores, ¿cuáles son las cosas fundamentales que tengo que ver? Que tiene que ser realizado en posición ortostática, de pie. Tengo que visualizar las venas en su trayecto anatómico, evaluando la compresión venosa y la medida de los diámetros de las safenas, documentar el reflujo usando modo Doppler, color y pulsado. En fin. Ahora nos vamos a un tema un poquito más que no es tan fácil de evaluar, las perforantes, pero son muy importantes porque justamente estas son las que dan mayor morbilidad en la enfermedad. Tenemos las perforantes del muslo, las paratibiales y las tibiales, que habitualmente son 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Entonces, eso es importantísimo recordar anatómicamente. El criterio de una insuficiencia de una vena perforante es un diámetro mayor a 3.5 milímetros y un tiempo de reflujo mayor de 500 milisegundos. ¿Por qué es importante ver las perforantes? Porque justamente lo vemos en un CIAPI 4, 5, 6 y justamente es eso lo que tenemos que ver, porque muchas veces cuando hagamos un tratamiento tenemos que ir dirigido a cerrar estos perforantes. Entonces, yo necesito relatar cuando hago una cartografía. Tengo que investigar los principales fuentes de reflujo, vena safena menor, tributarias, perforantes,
Y entonces, Investigación de las obstrucciones a través de la compresión venosa. Yo veo la que casa si que hay está alguna pagando obstrucción, alguna trombosis previa, y ahí seccionar el mapeo venoso. por ese tema creo que querían bajar. Porque aprendí en Brasil no olvidarse de enseñar las animosidades, porque muchas veces el paciente ve, a veces no entiende de que tiene venas insuficientes en la vena safena o en la vena safena mayor o menor en la perforante, pero sí ve sus venas que le causan molestias que pueden ser funcionales o estéticas. Porque si bien es cierto, mira, en la convocatoria yo lo he leído bien. Cuando hablamos de mapeamiento venoso, tenemos que acordarnos que cuando vamos a hacer un tratamiento, lo mejor que hay es la memoria visual. Entonces, cuanto más cercano está a la realidad, más podemos ayudar a hacer nuestro tratamiento. Este es un caso muy interesante. Es una paciente de años. Cuando vino, tenía mucha queja aquí, en esta pierna izquierda. La queja se iba para aquí atrás. De querer que tomes tus vacaciones. El dolor. ¿Por qué no? ¿Por qué también no puedes Tenía tomar como antecedente haberse hecho una tafelectomía de la pierna. Y la empresa Cuando yo le hice el Doppler, registro de quiere reflujo en la vena safena, esa tributaria. Cuando hice la cartografía, tenía una insuficiencia en la vena safena magna que drenaba en la tributaria o en la vena de Leonardo, que es la tributaria posterior, que es la, como les había dicho, es la presentación más común de la insuficiencia venosa. A ella le habían operado aquí. Entonces vemos que su cirugía no fue eficaz porque no cerró ni aquí. Esto es importante conocer. Bueno. ¿Aló? Anita del Río. Doctor López, ¿terminó? ¿Qué cosa va a compartir? ¿Alguien tiene su... Ya, ahorita le enciendo. ¿A quién le enciendo el micro? Levante la mano. No. Ya está, silenciado. Ya. Entonces, muchas veces yo tengo ya aquí está pasando tributaria insuficiencia en la y en el medio cuando hago una trombosis, hay criterios directos. Los criterios directos son la ausencia de movilidad venosa, la presencia de un trombo visible. Los criterios indirectos vemos una disminución o ausencia del flujo venoso espontáneo o una pérdida de la bifacidad respiratoria. Pero en sí, el criterio más preciso para el diagnóstico de trombosis es la no compresibilidad parcial o completa de la luz vascular asociado con un aumento del diámetro venoso. Por ejemplo, aquí tengo una paciente con una... Nítidamente vemos un aumento del volumen de la pierna izquierda y cuando vemos ecográficamente vemos que en la vena femoral
hay la presencia de un material ecogénico que representa la trombosis. Este es un caso de una trombosis de venas superficiales. También cuando uno comprime, no comprime y duele. La compresibilidad dolorosa hace el diagnóstico de trombosis. Entonces, ya hemos visto el uso de la ecografía antes del tratamiento, durante el tratamiento. ¿Para qué sirve la ecografía? Como preoperatorio de cirugía. Antiguamente se marcaban las perforantes para que el cirujano pueda operar. Preoperatorio de tratamientos térmicos, preoperatorio de tratamientos no térmicos, y lo puedo usar durante la escleroterapia con espuma ecoguiada. Hay también, como les digo, muchas guías que nos dicen cómo debe ser eso. Hay este libro que es muy bueno, el libro de escleroterapia con espuma del doctor John Berga, en la cual enseña muy bien cómo debería hacerse este procedimiento. Tenemos que guiarnos bajo las guías internacionales, las principales que son la American Venous Forum, European Venous Forum, las guías europeas y las guías latinoamericanas. ¿Qué dicen las guías latinoamericanas respecto a la escleroterapia? Lo consideraban grado B en el 2016, pero para vena safena menor ya era considerada grado 1A. En el 2018 vemos que la realización de la escleroterapia con espuma ecoguiada para vena safena mayor ya tiene un grado de 1A. Recordar que UGFS es escleroterapia con espuma ecoguiada, guiada por ecografía. La espuma, entonces, es el tratamiento, representa el tratamiento, el futuro del tratamiento de las venas varicosas. Yo, cuando comencé, también no sabía en qué basarme, entonces hice un trabajo y vi que cuando yo inyecto la espuma, tenemos que buscar esto que se llama vasoespasmo ecográfico. La presencia de este vasoespasmo nos da estadísticamente una probabilidad muy grande de éxito del tratamiento. Sobre el uso de la ecografía vascular en el post-tratamiento. Tenemos que entender que el tratamiento con EcoFoam, escleroterapia con espuma ecoguiada, es un tratamiento dinámico, no es un tratamiento de una sola sesión o de un solo día, es un tratamiento en el cual nosotros hacemos en un día, pero reevaluamos al paciente continuamente a cada 7 días, 14 días, un mes, hasta entregar el mejor resultado que podemos. Entonces, no es un tratamiento de una sola sesión. Por eso es que no lo podemos comparar con el láser o con otros procedimientos, porque nosotros vemos continuamente al paciente para ver qué necesita. Entonces, para evaluar el resultado, generalmente vemos la presencia del cordón fibroso y eso nos da una tranquilidad de que el tratamiento fue bien sucedido. A veces tenemos un material del serum, el cual es hay que drenarlo, es un material que se queda dentro de la vena y que si no lo quitamos puede dar dolor, pigmentación, hiperpigmentación. Entonces tenemos que retirarlo cuando vemos al paciente en las visitas del acompañamiento. Y lógico, tenemos que ver presencia de reflujo o recurrencia. Algo importantísimo, cuando usamos la ecografía para un paciente que viene en el posttratamiento, es ver que no tenga complicaciones, que no tenga presencia de trombosis. Principalmente en la vena tibial posterior, que es la más frecuente, y también no va a dar una morbilidad mayor. ¿Y cuánto hacemos
Una ecografía en el post-tratamiento le da seguridad al paciente porque va a ver si su tratamiento, si tenemos la presencia del cordón fibroso, va a ver que su tratamiento fue bien realizado, va a ver que no tiene complicaciones. Caso que tenga material para drenar, lo drenamos y en otra evaluación lo revemos. Y lógico, vemos la presencia o no de reflujo. Muchas veces, antiguamente teníamos unos criterios posescleroterapia con espuma, llamados criterios de Yamaki. Pero realmente no he visto que esto sea usado. Lo que sí tenemos que recordar, que el mejor criterio para evaluar el paciente es su mejoría clínica. Un reflujo en el post-tratamiento no siempre indica reintervención. Siempre deberíamos acostumbrarnos a usar el score de severidad venosa clínica, puesto muchas veces tenemos un paciente con CIAPI 6 que viene con un score de severidad de 20, pero que después del tratamiento mejora, cae para 15, cae para 10. Entonces, eso nos va a orientar si necesitamos o no tratar en caso que tenga un reflujo. Entonces, como había mencionado, el objetivo del tratamiento es transformar la vena en un cordón fibroso. Esta vena safena, aquí yo aprieto, comprimo, vemos cómo ella comprime bien, es decir, no hay nada en el lado de la vena femoral. Y sí vemos que esta vena, tenemos una oclusión de la vena safena desde el tercio proximal de la unión safenofemoral. Esta tasa de oclusión es la que más necesitamos ver. Aquí tenemos un pequeño video. Esperemos poderlo correr. Aquí vemos la vena que hemos tratado. Comprimimos. Comprimimos. Vemos que la vena femoral está completamente libre. Y vamos a insonar para ver ese cordón fibroso. Vemos que la vena es compresible, no es compresible. Vemos el cordón fibroso y con eso presentamos un tratamiento adecuado. Eso es todo lo que vine a decir. Muchas gracias. ¿Ya te vas a echar? No, estoy viendo esto aquí. No sé. ¿No hay más nada que hacer? ¿Aló? Anita, ¿tenemos tiempo para unos videos o ya no? Sí, doctor, tiene tiempo. Ya. No está aquí jodido, ¿eh? Voy a pasar. ¿Están viendo? Sí, se ve. Aquí vamos a evaluar la vena safena magna. No se ve. ¿Verdad? Este es el Mickey clásico que hemos visto. No se ve el video. ¿No? Ahí, espérate. No. Entonces tengo que compartir los videos. ¿Aló? Doctor Manuel, tenemos mucha interferencia. ¿Por qué no Sí, seguimos tiene que adelante compartir el nomás? video. No se ve. ¿El video se ve o no? No se ve el video. Se han quedado como lajeada la pantalla. Esta es la máscara. Ya. ¿Ya? Y aquí están. ¿Me puedes invitar para compartir? Anita. Doctor, ¿ya dejó de compartir?
Sí, Ya. Vamos a dar pase mientras a los panelistas. ya. Ya. Bueno. Doctor Chinchón, doctor León, doctor Robert y doctor Kanata, por favor, si pueden activar su micrófono. Doctor Kanata, sus comentarios. Sí. Por... Bueno, mi agradecimiento a toda la Sociedad Peruana de Flebología y a todo el grupo de flebólogos, que es realmente un esfuerzo encomiable lo que están haciendo. Iniciar unos cursos es algo muy importante, y de mi parte, de la Unión Internacional de Flebología, de la Sociedad Panamericana de Flebología y de la Sociedad Paraguaya de Flebología, mi agradecimiento y mis felicitaciones por la excelente presentación. Doctor López, creo que los puntos fueron bien resaltados. Es un hecho que necesitamos comenzar, así como usted empezó, desde la A hasta la Z, y explicar este tipo de estudio que realmente va a ser el futuro de todos nuestros colegas y va a ser una necesidad en el consultorio de todos ellos. Es realmente algo muy importante. Le felicito, doctor López. Excelente presentación. Creo que necesitamos seguir trabajando y parcializando quizás más, porque cuando es mucho la cantidad de imágenes y volumen, quizás se fija mucho menor la cantidad de los resultados. Pero todo el trabajo ha sido excelente. Mis felicitaciones y sigamos adelante. Gracias, doctor Kanata. Doctor León, ¿está activo su micrófono? Sí, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, primero felicitar al doctor López por la exposición, muy brillante. Lamentablemente hubo un poco de interferencias que creo que han un poquito limitado la parte teórica. Sin embargo, resaltar la importancia pues, que es la ecografía Doppler, tratamiento, como ya lo ha mencionado el doctor López, el antes, como evaluación preparatoria, muy importante para hacer el plan, el manejo que se va a realizar el paciente, el durante, que es la ecografía ecoguiada, que también considero que es importante para nosotros justamente ahí canalizar donde tengamos las perforantes o los reflujos, y el después, ¿no? Que creo que es la evaluación que debemos hacer, el seguimiento al paciente, ¿no? Y creo que ha presentado parte de su trabajo que ha realizado él, y yo creo que ahí creo que radica mucho también parte del éxito que podamos tener en el tratamiento de la escleroterapia, ¿no? Yo creo que conclusión de esta exposición es la importancia de que el flebólogo, el médico flebólogo, maneje la ecografía Doppler, ¿no? Porque eso le va a permitir hacer todo un manejo estratégico del paciente con sus lesiones varicosas, ¿no? Y creo que es oportuno estas charlas recalcar esto, ¿no? Que creo que debemos apuntar a formar a todos los que quieren hacer flebología en hacer un manejo del Doppler, en conocerlo y dominarlo, ¿no? Yo creo que eso es un tema que debemos apuntar y quizás implementar más adelante esto, ¿no? Para muchos de los colegas que quizás no lo manejan, puedan aprender y puedan hacer pues un manejo más adecuado para sus pacientes, ¿no? Gracias, doctor León. Doctor Chichón, por favor, sus comentarios. Buenas noches con todos. Felicito al doctor López por tan brillante exposición, no solamente de la parte técnica, sino de la parte científica, de la cual nosotros, todos los que nos encargamos de la parte flebológica, tenemos que entender sobre la importancia de un diagnóstico adecuado. El ecodoppler ha venido para poder ayudarnos a llegar a un diagnóstico adecuado, a determinar
la fuga, determinar la insuficiencia, determinar de dónde viene la hipertensión venosa, determinar los puntos de fuga, los puntos de reentrada, y como lo dijo el doctor, si tú haces un buen diagnóstico, vas a hacer un buen tratamiento, sea cualquier tratamiento que hagamos, ¿no? Con láser, con escleroterapia, con cirugías pequeñas, mínimamente invasivas, pero tenemos que tener en cuenta que el Doppler es un arma que no debe faltar en todo diagnóstico de un paciente con enfermedad venosa. No podemos dejarlo de lado. Actualmente el uso del Doppler se está usando para no solamente la parte del tratamiento, sino en la parte científica. Cuando estamos haciendo publicaciones de nuestros pacientes o cuando tratamos de hacer estudios de nuestra epidemiología, siempre debemos contar con un estudio ecodoppler de nuestro paciente. Uno, para validar el tratamiento que estamos haciendo, y dos, para que nuestros resultados sean realmente, tengan un carácter científico. Muy bien lo dijo hace algunos minutos el doctor Triago, que nosotros debemos apuntar a que día tras día la parte flebológica tenga un rigor científico. ¿Y qué más que un rigor científico haciendo un diagnóstico adecuado? Lo felicito nuevamente al doctor López por la brillante exposición. Creo que nos ha dejado bastante claro la importancia que debemos darle a este examen. Y algo para recordar es que el ecodoppler es operador dependiente. Entonces, mientras más hagamos, mientras más tengamos un bagaje de pacientes, un expertise con nuestros pacientes, vamos a poder llegar a hacer un diagnóstico mucho más certero y mucho más agudo de las patologías. Muchas gracias. Gracias, doctor Chinchón, por su comentario. Doctor Robert, su comentario, por favor. Buenas noches a todos los presentes. Mais uma vez, graças pela invitação. Saludo a todos os presentes e felicito ao Dr. Juan por magnífica classe. Esse é um tema importante e crucial para o flebólogo, porque depois de haver revisado temas como anatomia, fisiologia, fisiopatologia, é hora de concentrar-nos em el diagnóstico, que quanto melhor seja realizado, poderemos oferecer um tratamento cada vez mais preciso e eficaz para o paciente. A ecografia vascular é, pues, uma ferramenta fundamental para o flebólogo moderno, pois evidencia todo lo imaginado e é plasmado em uma cartografia, a qual deve ser lo mais aproximadamente possível a lo que está sucedendo em la hemodinámica de nuestro paciente. Pero esto solo es un primer paso, porque la ecografía va a ayudarnos a la hora del tratamiento de los circuitos varicosos, que tratemos tanto térmicos como no térmicos, inclusive cirurgias. Da precisão e seguridade a nossos tratamentos e podemos mostrar-lhe ao paciente e familiar como hemos llegado a lo programado. Asimismo, útil a la hora de reavaliar, pues veremos y analizaremos si nuestros resultados han sido satisfactorios y sin ninguna complicación que pueda ocurrir por el mismo tratamiento. El aprimoramento en el diagnóstico es fundamental y es operador dependiente. Entonces, quanto mais se realize e com orientação adequada, poderemos melhorar. A realização de procedimentos ecoguiados também necessita de treinamento apropriado para poder encontrar a melhor maneira de realizá-lo. Os detalhes da técnica são fundamentais. Por isso, toma tempo aprender e desenvolver destrezas. O acompanhamento pós-tratamento é fundamental para garantizar um resultado eficaz, orientados por la melhora clínica e não só ecográfica. Aqui a experiência é fundamental. A flebologia atual e o tratamento clínico ou com espuma necessita deixar
de ser empírico y ser cada día más científica, para lo cual se debe tener patrones claros y seguir las guías internacionales para poder todos comparar resultados. Solo el registro personal de cada uno y la realización de trabajos científicos para poder evaluar nuestra técnica permitieron nuestro crecimiento en la área de la flebología. Y para ello, el ecodoppler vascular es fundamental para poder iniciar este camino con una técnica reproducível y comparable. Una vez más, felicito al Dr. Juan pela magnífica clase. Muchísimas gracias, doctor Robert, por sus palabras. Ahora vamos a pasar con la ronda de preguntas. Por favor, les pediría que vayan haciendo sus preguntas, activen su audio, realicen su pregunta y vuelven a apagar su audio para que no haya interferencia. De la misma manera, quería pedirles disculpas porque no me di cuenta en el momento que se activó mi audio y causé yo la interferencia. Por eso que les voy a abrir los micrófonos esta vez. Por favor, ¿quién tiene una pregunta? Ana, Carla. Hola. Sí, doctor. Sí, dame la palabra. ¿Me escuchan ahí? Sí, bueno, se escucha. Realmente quiero felicitarlo por la dinámica que han llevado, con todas las novedades, es entendible, a veces son cosas que pueden suceder, pero en fin, se entendió el mensaje final. Coincido con muchos de los panelistas que me precedieron, con Robert también. Realmente hoy por hoy la ecografía constituye un pilar fundamental en el diagnóstico, tanto para la táctica y técnica que vayamos a utilizar, sea cual sea térmica o no térmica, que estemos acostumbrados a realizarla. Pero no solamente es eso, sino que en la evaluación inicial del paciente debemos valorar no solamente desde el punto venoso, también tenemos que ver la parte arterial, porque hay pacientes que vienen a veces con patologías mixtas, vienen pacientes que vienen con malformaciones, y si vamos a realizar un tratamiento debemos estar seguros antes de proceder. Y no escuché también que en el modo B, al doctor, que debemos hacer un diagnóstico diferenciales, por ejemplo, con la patología de quiste de Baker, que es muy común observarla. Hay pacientes a veces que presentan adenopatías por procesos crónicos, linfáticos ya anteriores, que mucha gente, yo he encontrado reportes que me mandan estas adenopatías como una trombosis, y cuando uno lo realiza, porque como lo dijeron la mayoría de ustedes, esto es mucho operador dependiente, y entre más prácticas tenga, mejor vas a alcanzar a ver esas finuras que se pueden confundir. También es importante valorar el paciente cuando tiene unas venas muy dilatadas, que presenta un éxtasis muy lento, y se puede confundir como un trombo agudo. Entonces hay que ayudarse en las maniobras de compresión o de otras pruebas para ver cómo este éxtasis puede avanzar y no confundirlo con un trombo en fase aguda. Es importante también en los pacientes con linfedemas, que a veces vienen con un gran linfedema y no sabemos si este paciente nunca tuvo una evaluación previa, si tuvo alguna vez trombosis o es acompañado de un síndrome postrombótico secundario que está realizando. Entonces es importante descartar antes de realizar también estas maniobras. Después, por lo demás, que el doctor López hizo una muy buena actualización. Es importante estar revisando las guías, porque así como los trabajos que se vienen realizando en los diferentes grupos académicos a nivel mundial, siempre se van a estar actualizando estas guías. Lo que hoy es verdad, mañana deja de serlo. Por lo tanto, es importante remitirse a fuentes, a revistas internacionales, y a través de estos webinares que acercan mucho las actualizaciones de los doctores exponentes. Eso es todo por ahora. Muchas gracias.
Gracias, doctor Intriago. ¿De los participantes tienen algún comentario, pregunta? Por favor, levanten la mano. Sí, Juan Agustín, por favor, activa tu audio. Listo, ya voy a hablar. Doctor, muy buena presentación, de verdad una revisión muy importante. Felicitaciones, ya además lo dijeron además. Al inicio de la conferencia, usted presentó unos trabajos donde justamente mencionaba que hay pacientes con poca sintomatología y pocas varices, pero con insuficiencia safena diagnosticada por ecografía, sea mayor o menor. En esos pacientes, ¿qué manda su opción terapéutica? ¿La insuficiencia que encontró con ecografía o cómo va el paciente al consultorio, la clínica del paciente? Gracias, doctor. Habitualmente yo creo que un reflujo no significa que tengo que cerrarlo. Si yo tengo un paciente que tiene una insuficiencia diagnosticada en un Doppler, lo que manda para tratar siempre va a ser la clínica. Si el paciente tiene dolor, ahí sí. Pero si el paciente es asintomático, bueno, yo le recomendaría prevención. Y para prevenir, medias elásticas, para que, sobre todo porque, bueno, donde yo trabajo, que es en Brasil, las chicas, las mujeres van mucho a la academia, al gimnasio. Entonces, y les gusta hacer peso para mejorar las piernas. Entonces, si yo ya tengo una insuficiencia y a eso le pongo un aumento de la presión, cuando hacen peso va a peorar. Entonces, yo creo que en ese caso la prevención usando medias es lo más adecuado. Y si el paciente es sintomático, ahí sí lo trato. ¿Alguien más quiere comentar? Gracias, doctor Chunga, por su pregunta. Doctor Barriga, ¿puede activar su micrófono, por favor? Aló. Hola, buenas noches. ¿Cómo está Jenny? ¿Qué tal? Aló, buenas noches, doctor Jorge. No, mira, doctor, dime Jorge nada más. Ya, pues estamos en fuera de horario de atención. ¿Cómo está Jenny? ¿Qué? Aló, aló. Sí, doctor Barriga, le escuchamos. Quería preguntarle si cuando se hace ecografía, si hace el procedimiento de ecoesclerosis, ¿es necesario hacer anticoagulación? Esa pregunta yo te la respondería dependiendo del país donde me encuentro. Si yo estoy en Brasil, como el doctor Robert aquí está presente, ellos acostumbran dar anticoagulante profiláctico. Aquí en el Perú, yo no doy anticoagulante profiláctico. Solamente en el caso que vea un paciente que tiene una movilidad bastante disminuida y que puede complicar. Pero si no, realmente la técnica es muy simple, siempre y cuando uno cumpla las debidas cuidados para realizar. ¿Alguien más quiere opinar? Bueno, sí, ¿puedo hablar? No sé si estoy habilitado. Realmente, bueno, de la anticoagulación, preprocedimiento, creo que entendí, o postprocedimiento, en caso de la ecoesclerosis FOA, tiene que ver mucho también, obviamente, con las comorbilidades de cada paciente, obviamente, ¿no? Yo también acostumbro hace muchos años a hacer tromboprofilaxis preventiva en ciertos pacientes, sobre todo porque veo muchos pacientes añosos. En ellos más le indico normalmente por 3 días, que trato de verlo en eso, o a los 5 días, pero básicamente de acuerdo a sus comorbilidades, y si son muy añosos, si les damos, más allá de la elastocompresión, medias, que van de ley los pacientes. Pero como los reevalúo al tercer o quinto día más tardar,
no más allá de 3 días si es necesario darle a estos pacientes. No en todos los casos, obviamente, se los da, hay pacientes que ya vienen tomando, pero por eso hay que hacerle la selección de estos pacientes del riesgo de enfermedad tromboembólica que puedan tener. Eso está claro. Gracias, doctor, por su comentario. Doctor Lira, active por favor su micrófono. Hola, buenas noches a todos. Primero que nada, felicitarlo, doctor López, una excelente presentación, muy puntual. Yo tengo una pregunta. El seguimiento ecográfico, ¿con qué periodicidad lo hace después de una esclerosis ecoguiada? Bueno, yo personalmente, toda vez que veo al paciente, después de 7 días, después de 14 días, después de un mes, después de 2 meses, 3 meses, 6 meses, siempre le hago un acompañamiento ecográfico. ¿Lo hace así 7, 14, mes y 2 meses? Un mes, 3 meses, 6 meses. Hasta los 6 meses lo sigue. Sí. A veces he visto pacientes que vienen después de 1 año, 2 años, y también le hago. ¿Por qué? Porque siempre es bueno tú ver si realmente lo que has hecho ha sido efectivo. Lógico, lo más importante siempre va a ser la clínica. El paciente te va a referir una mejora, o te va a decir, doctor, no ha mejorado, entonces con mayor razón uno ve por qué. Ok, y otra pregunta, doctor. ¿Cuál es el criterio que usted usa para tomar la decisión de un proceso ecoguiado o un proceso endoablativo? En un callado safeno. Sí, mira, la verdad es que toda vena puede hacerse espuma, toda. Antiguamente se pensaba que un diámetro muy grande, un diámetro mayor de 12, de 12 era imposible de hacer. Pero realmente, en mi experiencia, yo he hecho hasta de 15 milímetros. ¿Se auxilia de alguna maniobra? ¿Hace alguna Realmente, a veces tú puedes elevar el miembro para disminuir el diámetro, disminuir el retorno, colapsas la vena, entonces es mucho más simple a la hora de aplicar. Funcionas echado normalmente, con la técnica clásica, y después se eleva el miembro para aplicar el medicamento. Pero no uso compresión inguinal, no. Ok, gracias doctor, felicidades. Siempre hace la punción distal, que va a haber otra clase para ver eso, vas a ver que eso disminuye el riesgo de que se vaya a la femoral. Sí, gracias, doctor. Y el objetivo es, como tú viste en la última diapositiva, que todas cierren, que tengan una oclusión en la unión safenofemoral. No siempre se consigue, pero es un objetivo a seguir. Ok, perfecto. Gracias. ¿De nada? Gracias, doctor Lira, por su pregunta. Doctor Chinchón, ¿tiene algún comentario respecto del seguimiento posterior al tratamiento con ecografía? Active su audio usted, por favor. Ya. Bueno, lo que manifestó el doctor López y también los panelistas fue que de todas maneras, a pesar de que yo pueda ver clínicamente, o si estoy usando escleroterapia o estoy usando cualquier método para poder resolver un tratamiento, si yo quiero ver si se ha cerrado esa fuga, porque estamos hablando de que hay un punto de fuga, y queremos consignar estadísticamente, no solamente para una tranquilidad de nuestro paciente, sino desde el punto de vista académico, tendríamos que hacer un ecodoppler post-procedimiento para hacer un seguimiento, porque algunos estudios cuando hablan sobre si hay una efectividad del tratamiento, si hay un cierre adecuado de la safena, del cordón safeno, lo hacen un seguimiento a los meses, a los 6 meses, al año. Entonces, nos va a servir a nosotros desde el punto de vista de darle una tranquilidad a nuestro paciente. 2, desde el punto de vista de investigación,
para poder nosotros acceder a datos y poder demostrar realmente la efectividad de la técnica que usemos, sea una técnica ablativa, sea una técnica con espuma, una técnica quirúrgica donde también hay recurrencias. Entonces, yo creo que es un elemento que no nos debe faltar ni para el diagnóstico ni para el seguimiento de nuestros pacientes para poder hacer un estudio científico como realmente se debe hacer, ¿no? En la cual tú llegas a un diagnóstico, llegas a la resolución del problema, pero con evidencia. Y la evidencia nos va a dar el ecodoppler en el cual, si es que ya se cerró y no hay recanalización, vamos a tener una estructura completamente cerrada y sin reflujo. Gracias. Gracias, doctor Chicho, por su comentario. Doctor León, ¿tiene algún comentario al respecto? Active su audio, por favor. Sí, respecto al seguimiento ecográfico, yo creo que esto es importante. Es cierto lo que dice respecto a la clínica. La clínica va a mandar el resultado que vas a obtener del tratamiento realizado al paciente. Sin embargo, hacerle un control ecográfico en el tiempo que el doctor López señala podría ser ideal, ¿no? Y considero que es prácticamente lo hago al mes, ¿no? No los 14 días, pero yo creo que al mes es un tiempo que he podido realizar y uno pues va haciendo el seguimiento, ¿no? Al mes, a los 3 meses, 6 meses, uno permite ver un resultado, ¿no? Y el paciente también obviamente incluso puede ver un antes y un después, ¿no? No solamente con el resultado clínico, sino también con el examen realizado previamente, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí uno tiene una ayuda y creo que sobre todo tiene una seguridad misma de haber realizado un tratamiento oportuno y adecuado, ¿no? Muchas gracias, doctor León. De los panelistas, el doctor Robert y doctor Kanata, ¿tienen algún comentario al respecto? Habilito mi micrófono. Lo importante Sí, lo de escuchamos, todo es doctor. algo muy importante que tenemos que resaltar. Una vez que tenemos el ecodoppler en el consultorio, la utilización del mismo es fundamental. El seguimiento de los pacientes nos da la seguridad de nuestro tratamiento. No importa sea un día, 3 días, 5 días, 7 días, 15 días, 22 días, un mes, el equipo está ahí y nos permite a nosotros verificar, hacer el diagnóstico, evaluar el tratamiento y tener la seguridad de que el paciente está bien y no va a tener ningún inconveniente posterior a nuestro tratamiento. Entonces es algo que en otros lugares del mundo, en Estados Unidos, donde ellos cobran por cada estudio o ellos no realizan el estudio por sí mismos, realmente encarece este tipo de protocolos y este tipo de tratamiento. En cambio nosotros, y lo que tenemos que enseñar a los jóvenes es que el ecodoppler debe de estar en el consultorio. Actualmente no es una gran inversión, existen equipos de segunda mano refacturados muy buenos, con muy buena definición y cursos que se están realizando permanentemente, así como este, para evaluar y aprender a utilizar esos equipos. Así que es fundamental esa situación y creo que necesitamos seguir trabajando e investigando en estos pacientes para tener los resultados que tiene el doctor López y todos juntos seguir adelante en esta meta tan importante que es la enseñanza de la flebología a nivel mundial. Muchas gracias, doctor Kanata. Doctor Robert. Doctor, tiene que activar su Doctor micrófono. Robert, tenés que activar tu micrófono. Desculpa, sorry. Es muy importante realizar lo ecodoppler en los seguimientos. Por ejemplo, durante el tratamiento y al final del tratamiento. Con 3 meses, normalmente o tratamento se encerra e pacientes com CAP C5, C6, é muito importante que todo ano o paciente retorne para este acompanhamento.
Pois é muito comum na recidiva das úlceras ver pequenas varices ou uma perfurante que necessita de tratamento complementar. Como disse o professor Kanata, o ecodoppler é o estetoscópio de cirurgião vascular e do flebólogo. É muito importante e não leva mais que 5 minutos para dar uma olhada depois de ter um treinamento bueno. Gracias. Gracias, doctor Robert, por su comentario. ¿Algún participante que desee hacer alguna otra pregunta? Por favor, active su micrófono. Levante la mano. ¿Han entendido todo? Doctor, justo a eso le quería comentar porque he tenido chats de los diferentes participantes y puede hacer un resumen muy breve del tópico que tienen que llevarse los participantes, sobre todo para el examen. Las fijas. Las fijas, por favor, doctor. Bueno, a modo de resumen, ¿cómo así? En estos tiempos tenemos que guiarnos por las guías y por la clínica y por las nuevas tecnologías que van surgiendo. En ese sentido, para yo tratar, para hacer un buen tratamiento de un paciente con varices, necesito un buen diagnóstico primero y en este sentido la ecografía es fundamental. La ecografía nos va a dar la anatomía, la hemodinámica, nos va a dar muchas informaciones, nos va a informar lo que yo necesito saber antes. Evaluar reflujos, evaluar tamaños, evaluar recurrencias en caso que sea de un paciente que viene. Como bien dijo el doctor Intriago, también una ecografía arterial es indispensable en los pacientes con con una enfermedad más importante, porque muchas veces las úlceras no son solo venosas, son úlceras mixtas. Entonces, esa recurrencia de las úlceras varicosas muchas veces se debe a que no solo tienen el componente varicoso, sino se tienen también el componente arterial. En ese sentido, la realización de un Doppler arterial también es fundamental. Pero podemos orientar a los colegas flebólogos que cuando ellos tengan un paciente que no mejora, pedir. O cuando ellos tengan una evidencia de un paciente que clínicamente tiene un pie frío, una perfusión disminuida, solicitar. No solamente ver la parte venosa. Entonces, como habíamos dicho, cuando yo hago una ecografía, evalúo en modo, yo hago 3 métodos. El modo B, para ver anatomía y las relaciones, para ver diámetro, para ver compresibilidad, a ver si no hay una obstrucción, una trombosis. Yo hago también un modo Doppler, que sería Doppler color, que es para ver las alteraciones hemodinámicas en el flujo, y el Doppler espectral, que me va a dar un gráfico sobre la relación velocidad-tiempo. Cuando yo aprieto, induzco, hago una compresión, habitualmente la válvula se cierra, pero cuando ella es insuficiente, va a dejar escapar el flujo, y en vez de continuar yéndose para azul, porque se aleja del transductor, él regresa, y se marca esa gráfica que vimos típica. Entonces, la ecografía vascular
es la utilización de los tres métodos. Modo B, método Doppler color y método Doppler espectral. Eso es una pregunta que puede venir. Otra cosa que tenemos que entender, ¿cómo evalúo un reflujo? El reflujo técnicamente lo tengo que ver en modo Doppler color y modo Doppler pulsátil para ver la curva espectral. Esa puede ser otra pregunta que puede venir. Actualmente, ¿cómo se considera un reflujo? ¿Qué dicen las guías? El reflujo tiene que tener un tiempo mayor a 0.5 milisegundos. Es otra pregunta que puede venir, siempre y cuando sea en la vena safena, siempre y cuando sean las venas, mientras no sean la vena femoral común ni la poplitea, que en ellas la velocidad tiene que ser mayor a 1. También es otra pregunta que puede venir. De ahí, ¿qué es lo más importante de yo hacer una ecografía? Lo más importante no es las fotos, ni el informe, es la cartografía, porque es el trabajo del ecografista, es el trabajo es tu representación de la enfermedad. Por eso, cuando escucho comentarios de que tenemos que aprender de radiólogos o ecografistas, no. Quien tiene que enseñarte es alguien que hace venas, que trata venas. ¿Por qué? Porque la intención del médico que hace venas es buscar una enfermedad en las venas para poder orientar un tratamiento. No es hacer por hacer, cuando se pide un Doppler, tiene una intención. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Después, haciendo la cartografía, representando, ahí yo recién pienso en tratar. Hay métodos térmicos, métodos no térmicos. En nuestro caso, la mayoría de nosotros hacemos escleroterapia con espuma. Entonces, la ecografía es fundamental justamente a la hora de la punción, es fundamental para evaluar el vasoespasmo ecográfico, es fundamental para evaluar si hubo alguna inyección sin querer en algún plano profundo. Y cuando yo hago una ecografía, cuando el paciente viene en el post-tratamiento, importantísimo siempre evaluarlo ecográficamente para ver si tuvimos el éxito que quisimos, es decir, si es espuma, tener un cordón fibroso, si tiene alguna complicación, una trombosis que no hayamos querido, o si tiene un serum, que es líquido que se queda acumulado en la vena. ¿Por qué? Porque si no lo drenamos, nos va a dar hiperpigmentación y dolor. La escleroterapia puede dar dolor cuando se acumula ese serum. Entonces es importantísimo drenarlo lo más pronto posible si es que uno quiere tener un resultado estético y para que no le duela al paciente y para que quiera volver con nosotros, porque si el paciente tiene dolor muchas veces eso también lo asusta. Entonces, en síntesis, la ecografía la usamos antes, durante y después del tratamiento de las varices. Eso es lo que yo quería aportar. Doctor Juan, muy bien. Como habló doctor Intriago, es muy importante palpar las arterias del pie. Sí. Muy importante antes de iniciar el tratamiento. Y las úlceras arteriales son de la fase lateral del pie normalmente. Quer dizer, é muito importante, pero sempre para a palpação das arterias del pie é fundamental. Gracias.
Doctor, voy a leerle unos comentarios de algunos panelistas que no pueden por el audio, no lo tienen activado. Está el comentario del doctor Roy Benito, que dice que además de lo mencionado, tienen que tener en cuenta las maniobras para poder tener el reflujo, muslo y compresión y descompresión manual para evaluar niveles distales. El doctor Francisco Regalado hace un comentario pregunta acerca de los términos de fuga y reentrada, además de preguntar cuál es la diferencia entre trombosis venosa profunda cuando es aguda y crónica. Doctor Juan. Mira, cuando yo tengo un paciente con trombosis venosa, lo típico, el paciente va a venir con un dolor de inicio súbito, acompañado de una compresión dolorosa. Entonces, y dependiendo, también la clínica depende de dónde está la obstrucción. Porque si la obstrucción está encima de la válvula femoral, está más para la femorilíaca, el miembro se va a aumentar de tamaño. Vas a tener un aumento del volumen. Si la obstrucción está debajo de la vena de la válvula y encima de la vena poplitea, probablemente no tengas un aumento de tamaño, pero sí dolor. Igual que cuando tú tienes una trombosis venosa de la vena poplitea, que tienes un aumento de dolor, de un aumento de tamaño y también un dolor a la compresión y también dolor en la pantorrilla. Entonces, la clínica depende también de la localización de la trombosis. Cuando es aguda, subaguda o crónica, ya depende mucho de criterios ecográficos que no han sido el motivo aquí, pero en resumen, cuando yo tengo una trombosis aguda, el paciente tiene un cuadro súbito. El paciente, cuando yo le hago una ecografía, yo veo la compresión dolorosa y la no compresión. Es decir, cuando yo aprieto el transductor, voy a sentir una resistencia. Muchas veces, cuando es en la vena femoral que yo veo eso, yo veo una imagen intraluminal, yo aprieto con el transductor y le duele, yo paro el examen, porque también tenemos riesgo de que se vaya a ir un trombo, se pueda migrar. Entonces, cuando hablamos de trombosis, depende mucho de la experiencia de quien hace. Y cuando hablamos de una trombosis crónica parcialmente recanalizada, el paciente puede darte una historia de que ya no es de hoy, sino que eso ya lo ha tenido antes o ya ha tenido dolores. Y cuando uno le hace, ve pues una disminución, un flujo más lento o ve las venas engrosadas, ve otro tipo de señal. También puede haber compresión dolorosa, pero no es tan agudo como el primer caso. Doctor, ¿podría comentar algunas cositas con respecto a eso? Sí. Ya. Me parece pertinente lo que usted acaba de mencionar, pero tengo algunos hallazgos que también encuentro. Generalmente cuando el paciente viene con una clínica de trombosis venosa profunda, obviamente es clásico, ¿no? Pie hinchado, doloroso, que se presenta de forma aguda. En el Doppler generalmente a la parte venosa profunda se encuentra una vena bastante dilatada. Al momento de la compresión es dolorosa, no se puede comprimir y se encuentra ecos. O sea, al momento de hacer el espectral, tú si es parcial o total, encuentras de que no hay flujo o hay un flujo pequeñísimo. O en el color, si es parcial, se ve que hay un flujo pequeño o que no pasa nada, ¿no? Va a depender de eso básicamente, pero encontramos una vena bastante grande y dolorosa a la maniobra de la compresión que nos indica que hay un trombo. Si queremos ver la extensión, le hacemos un corte transversal y en el corte transversal podemos ver si es un trombo que está adherido, es un trombo central, pero como usted dice, lo pertinente es no movilizar tanto porque al momento de movilizar nosotros podemos hacer una
un desprendimiento del trombo, lo cual puede causar una tromboembolia pulmonar. Entonces, el examen es rápido, buscar. ¿Y cuál es la diferencia con una crónica? En una crónica vamos a tener clínicamente un paciente que ya viene con un antecedente, y si no vienen, porque algunos también no vienen, vamos a encontrar una vena un poco más pequeña, unas paredes fibrosadas que van a ser refringentes a la eco, en la cual vamos a poner fibrosis de pared, y en algunos casos la pared venosa va a estar un poco más gruesa que lo normal, ¿no? Que cuando vemos una pared delgada. Y en algunos casos se ven pues mecanismos de compensación de flujo lateral, ¿no? Básicamente son algunos patrones que se pueden ver en los pacientes cuando vienen con ese problema crónico o agudo. Claro, también cuando uno hace el Doppler espectral va a haber esa pérdida de la bifacidad, pero eso depende, como dije, del nivel de donde tú estás. Yo puedo darme el lujo de ver un padrón de pérdida de la bifacidad respiratoria en la tibial posterior, pero cuando yo tengo un paciente que está en la femoral con un gran aumento del tamaño, una gran clínica, yo creo que cuanto menos se hacer es mejor. Exacto. Porque de repente ya no ves más el coágulo. Y no significa que se sanó. Significa que hiciste más de lo debido. Doctor Chinchón. Doctor Robert, ¿algún comentario? No comentários. Só parabenizar você e todos os presentes pela clase. Gracias, doctor Robert. Doctor Intriago, creo que tiene un comentario. Sí, gracias. Sí, coincido con el doctor Chinchón, ¿verdad? Hay ciertos parámetros, sobre todo en el síndrome postrombótico, hay pacientes que han tenido a veces, son hallazgos que uno los encuentra al examen en la clínica y nunca se han dado cuenta o han sentido sintomatología. Y obviamente es la sinequia postrombótica que define mucho de estos cuadros, que hay pacientes que a veces también suele confundirse en aquellos pacientes que fueron ya hecho una ecoesclerosis de algunos años y nos encontramos con ese problema de que no sabemos si fue realmente un síndrome postrombótico. O algo que marca un poco la característica también de estos pacientes con síndrome postrombótico es que son venas hipoplásicas, ¿verdad? Ya su diámetro también normalmente está mucho más reducida y también en estos pacientes no necesariamente vas a encontrar reflujo, ¿ok? Es importante, más allá de lo que hablaron en la trombosis aguda, cuando hay dolor o no puede haber dolor, a veces vienen con un gran edema, es importante no presionar por que podamos provocar el desplazamiento de algún trombosis fresco. Sobre todo, tuve un caso que está en un juicio que tengo que, no por mí, sino que yo fui uno de los médicos que lo vio al final, y el paciente tuvo una trombosis, pero el radiólogo que le hizo le lesionó el nervio safeno. Fue tanto la presión que la paciente tuvo una hipersensibilidad terrible y después pérdida su movilidad, que está con terapia y rehabilitación. Entonces le mandó al centro donde le habían hecho el estudio y lo mandaron a un neurólogo y había dicho que había sido más que nada por exceso de compresión. Entonces hay que tener muy en cuenta esos detalles que pueden ser muy insignificantes, pero pueden traernos problemas. Entonces hay que definir bien en un paciente el riesgo que tiene. Si es una oclusión de un trombo total o es un trombo parcial en una fase aguda, obviamente. Y lo más peligroso es determinar si ese paciente tiene un trombo ascendente, a veces está en una zona, pero es un trombo flotante que ahí sí son los de mayor riesgo. Entonces ahí apenas se detecte ese tipo de trombo, obviamente es un paciente que tiene que ir ya a una anticoagulación con todas las medidas del caso, porque lo más probable es que ese paciente sí vaya a embolizar.
Gracias, doctor Ernesto, por su comentario. ¿Algún participante o panelista que quiera hacer un comentario? Ya estamos llegando a la parte final de la clase, muy enriquecedora, por cierto. Ya. Gracias, López. Gracias, doctor Canat, Robert, doctor León, doctor Chinchón, a los participantes el día de hoy. Creo que no hay ninguna pregunta. No dejarlos con la duda. Así, él nos pregunta acerca del equipo que sugiere el ideal para hacer la ecografía venosa y qué opinión tiene respecto a los inalámbricos. Doctor López. Bueno, como mencioné en la clase anterior, yo uso un ecocardiógrafo porque cuando fui a hacer el curso en Brasil, me acuerdo que el profesor me dijo que si yo quiero un Doppler, el mejor Doppler está en los que hacen ecocardiograma. Entonces, no despreciando las otras máquinas que solamente son vasculares, sino que un ecocardiógrafo fue realizado para hacer un estudio Doppler. Entonces, unas mediciones hemodinámicas. Entonces, realmente ese es el equipo que yo uso, pero es lo que yo decidí. En el sentido de esos equipos inalámbricos, yo he tenido la oportunidad en México de probarlos y realmente tienen buen Doppler modo B, buen Doppler color y buen Doppler modo espectral. Es decir, si yo quiero hacer un estudio venoso, es bueno. No me gustó para hacer carótidas, pero sí para hacer un Doppler venoso es suficiente. Yo tengo una opinión con respecto a eso. Yo utilizo el inalámbrico y muchos están haciendo estudios con el uso del inalámbrico, pero básicamente para hacer los procedimientos invasivos, no para hacer el diagnóstico de la enfermedad venosa, porque a veces no te deja hacer adecuadamente. Pero los inalámbricos sí te permiten ver el trayecto de safena cuando quieres pulsar, te permiten ver la parte arterial Doppler si también quieres evaluar al paciente en ese mismo momento donde vas a hincar o donde vas a hacer el procedimiento. Actualmente se están usando bastante estos equipos porque están saliendo con mucha mayor resolución de las que tenían hace algunos años. Algunos ya tienen Doppler color y muy buen Doppler color, pero no se está usando mucho para hacer el diagnóstico como tal de enfermedad, sino más como una vez que ya se estableció el diagnóstico, para hacer el procedimiento, en el caso pues de procedimientos mínimamente invasivos en los cuales a veces sales un poco engorroso traer toda la máquina, con el Doppler inalámbrico es mucho más fácil punzar la vena, ¿no? Gracias, Anita. ¿Algo? Anita. Bueno, creo que Anita... Se fue. Se fue, Anita. Se fue, Anita. Gracias, disculpe, tuve una interferencia, un problema con el internet, disculpe. Entonces, ya no tenemos más comentarios de los participantes ni preguntas. Creo que ya damos por finalizada la reunión de hoy. De todas maneras, queda la clase la voy a subir a YouTube. En los días posteriores les paso el enlace y cualquier comentario lo pueden realizar al chat grupal. Doctores, sus palabras finales ya para cerrar la clase. Bueno, yo, para terminar con la clase de hoy, le diría que hoy no fue una clase de Doppler, fue una clase para saber la importancia del uso de la ecografía en flebología. ¿Por qué la uso? Entonces, ¿por qué? Porque para realmente
hacer una clase de Doppler demora, como bien el doctor Robert mencionó, es todo un entrenamiento, todo es todo un proceso de aprendizaje, tanto para hacer el diagnóstico como hacer un procedimiento y hacer una evaluación posterior. Entonces yo los invito para que ustedes continúen viendo para poder hacer mejores sus diagnósticos y tener mejores resultados todos los días. Gracias y hasta luego. Gracias, doctor López. ¿Algún otro comentario? Su despedida, doctor Robert. Gracias pela invitação, obrigado pela oportunidade de compartilhar conhecimento com meus irmãos da América. E invito todos para vir para Brasil, em Cascavel, as portas abertas na minha clínica. E iniciamos o curso Master online com o passo a passo, com todos os procedimentos ecoguiados, laser, FUAM. Estou muito feliz por estar aqui com vocês. Gracias. Muchas gracias, doctor Robert. Nosotros también nos complace tenerlo como panelista. Doctor Intriago. Nada más que desearle éxito, que continúen con esta, difundir la flebología. Realmente les deseo lo mejor a todos ustedes y gracias por la oportunidad de también dejarme participar y conocer a Carlos Robert, y me despido del doctor Kanata, el doctor López y el doctor Chinchón, que los he conocido en otras oportunidades. Así que eso es todo, y la Panamericana también pueden contar con ella, con panelistas e invitados para poder intercambiar experiencia. Esto es enriquecedor para todos. Todos estamos en una fase de aprendizaje día a día, y eso es lo importante, mantenernos actualizados mientras tengamos tiempo. Salud y que todos pasen bien. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Intriago. Doctor Kanata. Fue de mate. No está. Doctor León. Sí, bueno, primero agradecer al doctor López por la exposición, creo que muy didáctica, a los colegas, al doctor Kanata, al doctor Robert, al doctor Chinchón, al doctor Intriago. Creo que vamos creando una idea cada vez más necesaria a todos los colegas que trabajan en flebología de acceder a la ecografía Doppler, que yo creo que es algo que progresivamente vamos a tratar de aprender y mejorar, hacer un diagnóstico y un tratamiento acompañado de una ecografía Doppler, que creo que es lo que se debe implementar, y creo que esa es la idea de este curso, ¿no? De poder mejorar técnicas, mejorar métodos diagnósticos y establecer planes terapéuticos, ¿no? Una excelente exposición, y creo que estaremos en un siguiente tema para hacer más amplio el conocimiento de la flebología. Gracias a todos. Gracias a usted, doctor, por su participación. Doctor Chinchón, para terminar ya. Doctor Chinchón, active su audio, por favor. Todavía no sabemos leer los labios. Muchas gracias al doctor López por la exposición, a la presencia del doctor Intriago, del doctor Robert, del doctor Kanata, del doctor León. Yo me sumo a las palabras del doctor Intriago. Creo que estamos en un constante aprendizaje todos. Creo que el seguir escuchando las técnicas, aprendiendo de las guías basadas en evidencia,
estar constantemente actualizándonos nos va a ayudar a mejorar no solamente en la parte profesional, sino en la parte científica, ¿no? Todas las sociedades de Latinoamérica quieren seguir surgiendo desde el punto de vista flebológico, desde el punto de vista de tecnológico y también de la parte de investigación. Creo que el volcar las experiencias de muchos de los panelistas nos ayuda y nos enriquece para seguir aprendiendo, ¿no? Muchas gracias a todos y espero que sigamos aprendiendo de uno del otro. Hasta luego. Muchas gracias, doctor Chinchón. Bueno, ya damos por finalizado la clase de hoy. De todas maneras, volverles a pedir disculpas por las interferencias que han habido por mi causa. No se va a volver a repetir, se los prometo. Cualquier duda me la hacen saber mediante el chat y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias a todos.